Para mí el marketing es algo sumamente importante en el mundo de las empresas, pero también en el mundo de la política en general, en todo. Es sumamente importante cómo te ven los demás, cómo tú proyectas tu imagen. Pero yo creo que desde el punto de vista comunicacional hay que cambiar la estrategia. Ok, antes de ver la entrevista, voy a decir dos cosas. Lo primero, ya me dijeron que le vuelven a preguntar la misma pregunta pajera de siempre, que si se baja, que si no se baja. Matías del Río, weón, es impresionante. Bueno, y lo segundo que quiero decir es que este periodista, que no me acuerdo cómo se llama ahora, me parece un buen periodista. Me parece un weón serio. Me acuerdo mucho de una entrevista que le hizo a Beatriz Sánchez cuando ella era candidata presidencial, que la hizo bolsa. Me acuerdo perfectamente de esa entrevista, de un tipo que cacha de economía, es un tipo que yo lo respeto. Bueno, espero no cambiar de opinión. A ver, veamos. Y cuando son las 8:43 está con nosotros Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Johannes, buenos días, gracias por estar con nosotros, diputado. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un agrado estar con ustedes. Muy buenos días. Consuelo, si quieres abres tú los fuegos. Los fuegos. Yo quisiera partir. Estamos bélicos. Es que estábamos recordando. Estamos bélicos. Es que sí. como nosotros miramos la escuela militar, Johannes Kaiser se estaba acordando en sus tiempos de cadete, entonces por eso me quedó la lógica militar, digamos. Yo quiero partir con solo un segundito con una pregunta bien catete, porque se la hice ayer, me tocó entrevistar. No, Matías del Río, no lo hagas, weón. No te puedo creer. ¿Cómo vas a hacer la misma pregunta estúpida a los 30 segundos? 34 segundos llevamos, weón. Pero ayer en TVN, Johannes. No Y lo no le puedo gustó creer. nada la pregunta, pero La cara de Johannes es un poema. Otra vez me van a preguntar la misma weá. creo que hay que hacérsela cada vez porque mandan los números, manda el contexto político y voy directo. No se enoje esta vez, Johannes, si se enoja lo lamento. Mira cómo se ríe Johannes Kaiser, como diciendo, este weón no puede ser más incompetente, weón. No puede ser más weonado. Verdad, en serio, pero hay que hacerla. No se va a bajar, pase lo que pase, y si usted es el factor de que se diseminen los votos de la derecha y eventualmente pierdan la oportunidad histórica de que pasen. Oye, el weón pesado, weón. Qué weón más desagradable, weón. Llamen a Felipe Abello, por favor. Llamen a Felipe Abello. Qué weón más desagradable. Dos candidatos de derecha a la papeleta final. A mí no me manda CADEM, mi estimado Matías. No, yo no he visto Cadem porque Yo no obedezco al señor Isixson. Y lo que él haga Le con manda su Cadem, no manda marinero. lo que haga el señor Isixson con su encuesta me tiene absolutamente sin cuidado. Entonces no voy a caer en los jueguitos de las encuestadoras y de la manipulación de la opinión pública. Yo tengo otras cifras, ya lo conversamos. Y por lo demás, nuevamente, yo represento un proyecto político distinto que el de José Antonio Kast y Evelyn Matei. Y como es un proyecto político distinto, no puedo simplemente renunciar a él para apoyar a una persona que está representando algo distinto. Pero se trata la política de aglomerar, de juntar. Oye, el weón pesado, weón. Kurt, ya llevamos el 10% de la entrevista. O sea, un minuto 50 de una entrevista de 16 minutos es el 10% de la entrevista. El 10% de la entrevista perdida en esta wea pajera. De ir juntando piezas para poder hacer el asalto al poder. De eso se trata una elección para ganar y tener más gente, ¿no? Para eso existe la segunda vuelta. En la primera vuelta nos medimos, después conversamos. ¿Qué le parece? Yo le planteé que existe la posibilidad histórica, inédita. Y sigue. No, que no pasen existe. dos candidatos de derecha, aunque para usted Evelyn Matei no es de derecha, pero existe esa posibilidad. A lo mejor usted es el factor que ¿Por qué no impide existe? esa Él posibilidad. dice que no existe esa No existe. posibilidad. Buen punto. A ver, sí, pues, No ante la existe, pregunta de matemáticamente no existe esa posibilidad. El hecho de que en este momento, y según la CADEM, ya haya dos candidaturas de derecha en los primeros lugares, una sobre o rondeando el 20 y otra sobre 15, 17 en este caso, no significa que la izquierda desaparece del escenario político. Y a la segunda vuelta pasan las dos primeras mayorías. ¿Usted cree efectivamente que las dos primeras mayorías van a ser dos candidaturas de derecha? Si usted No sé si con los otros candidatos son tan majaderos. Por ejemplo, a la candidata Jara le preguntan así como, oiga, pero usted con lo de Cuba. No, ¿por qué? ¿Pero por qué? No, ¿pero por qué? ¿Cómo no va a ser una dictadura? Es cierto que se lo preguntan, pero dejan que ella conteste cualquier cosa y no insisten.
Entonces no entiendo la insistencia con esta weá, es realmente llamativa. Usted tiene que sumar a todos los candidatos de la izquierda. Los votos. No, pero eso se O sea, atomizan. Po. No, pues. Después No. de la primaria ya no. No, de acuerdo. Pero sumados todos los votos Sí, de la pero derecha, es que- igual pasa, de la izquierda pasa igual pasa. A ver, estamos hablando de números de los cuales no podemos hablar, así que. Matemáticamente, mejor- pero, o sea, tendría ahora, que doblar la derecha a la izquierda y eso es matemáticamente inviable. Si la izquierda saca más de 35% de o tiene más de 35% de respaldo a su candidato, es inviable. Pero un gobierno que tiene entre el 25 y el 30, la probabilidad está abierta. Pero más allá de eso, yo le quiero decir, en la misma dirección, y podemos volver sobre sus números, si son proyectos políticos, no, que yo quiero salirme de eso. Bueno. Si son proyectos políticos distintos, Johannes, diputado, ¿por qué entonces usted tiene un acuerdo parlamentario con José Antonio Kast? Por una razón muy sencilla, porque en ciertas materias sí nos entendemos, en otras materias no nos vamos a entender. Pero en materia de lo que es la conducción del Estado, no nos entendemos. Tenemos una diferencia. Tenemos diferencia en lo que ha sido la gestión de los últimos. Bueno, ¿qué opinan ustedes del tema del pacto parlamentario? Hay mucha gente, no sé si mucha gente, porque uno vive en el sesgo de las redes sociales que están alrededor de uno, pero yo veo en mi X, veo mucho minutero de Kast diciendo que se va a romper el pacto parlamentario. ¿Qué opinan ustedes del pacto parlamentario? ¿Se debería romper? ¿Está bien? ¿Debería seguir? Parece que hay cierta fragilidad respecto del pacto parlamentario que además tal vez se va a ir agravando con los meses. ¿Qué opinan? Déjenlo ahí en los comentarios. De los últimos años. Yo creo en una aproximación más confrontacional, si usted así lo quiere. Yo no creo que el poder, y ahí lo estaba planteando Matías, yo creo que el poder es un instrumento al cual uno adquiere para lograr algo, es decir, es una herramienta, ¿de acuerdo? No creo en la idea de los consensos esencialmente como reemplazo del voto democrático. Y en ese sentido hay diferencias en la actitud de gestión entre mi persona y José Antonio Kast. Y eso lo vimos en el segundo proceso constitucional. Yo no era partidario de entrar en una lógica de cuadrar el círculo constitucional. Nunca lo fui. Me dicen en el chat, porque hay chat, recuerden, estamos en vivo todos los días por Kik, y dice, la insistencia es porque él dejó la ventana abierta a la posibilidad de bajarse, lo dijo, sea broma o no, eso no importa, con solo decir lo suficiente para preguntarle si se baja. No, lo que pasa es que cuando él dijo que se bajaba, lo dijo en un contexto donde todavía estaba la posibilidad abierta de una primaria. Él siempre dijo que quería ir a una primaria, primero con Chile Vamos, con Evelyn Matei, con una primaria más amplia. Después, cuando fue lo de la reforma de pensiones, dijo, bueno, con Chile Vamos no hay ninguna posibilidad de ir a una primaria, y dejó la puerta abierta para ir a una primaria con José Antonio Kast, que en ese momento José Antonio Kast, como estaba marcando poco, les dio julepe, y José Antonio Kast no quiso ir a una primaria con Kaiser. Entonces, en ese escenario, dijo, bueno, si los números no me acompañan, yo eventualmente me bajaría, porque él asumía que del otro lado iban a tener exactamente la misma actitud. O sea, que si el otro lado llegaba a números bajos, también se bajarían para apoyarlo a él. Como eso no pasó, él ya dijo en todos los tonos que no importa cuánto marquen en las encuestas, que no se va a bajar. O sea, es ridículo seguir presentándolo. O sea, preguntándole exactamente lo mismo y perder tiempo en eso. No tiene sentido. Se intentó. Se creó el relato ciudadano de que solamente se podía dar gobernabilidad si es que efectivamente José Antonio Kast demostraba que era capaz de sumar a todo el mundo en el voto. Y eso no es correcto. No en un sistema democrático. Esto no es Suiza. Pero no es lo que hizo Kast y le fue mal. No, de hecho es lo que hizo Kast y le fue mal por eso. Y le fue mal, ¿por qué? Porque a su propio núcleo más duro, el núcleo que es ideológicamente más sólido, si lo quiere decir así, lo dejó fuera del voto. ¿Usted cree que nosotros íbamos a votar por los derechos colectivos indígenas, aunque estuviesen aguados? ¿O que íbamos a votar a favor de que la Constitución quedase al mismo nivel de los tratados internacionales? ¿O el Estado Social y Democrático de Derechos, que nos habría costado una millonada en materia de gasto social, que no teníamos cómo cubrir tampoco hacia el futuro? ¿Para qué hablar de lo que era el impacto del cambio constitucional en lo que era la institucionalidad nacional y el costo en medio de una crisis de seguridad y en medio de una crisis económica? Entonces, sí, había mucha gente, hay algo que yo creo que se ha leído mal,
mucha gente de derecha votó en contra del proyecto. Eso es cierto. La gente de izquierda tiende a empatar, lo hemos visto mucho esto en Sin Filtro, la gente de izquierda tiende a empatar el mamarracho número 1 con el mamarracho número 2, como si el mamarracho 1 era el proyecto de izquierda y el mamarracho 2 era el proyecto de derecha. Y no, el mamarracho 2 fue justamente gran parte de la derecha la que votó en contra ese proyecto, y de hecho por eso José Antonio Kast también después bajó tanto en las encuestas. Yo no sé si la gente se ha olvidado de eso, pero en ese momento la gente estaba muy enojada con el tema del segundo proceso. Proyecto constitucional presentado por republicanos en Chile Vamos, y que no fue necesariamente un proyecto constitucional de republicanos, fue más bien el proyecto constitucional que le permitió escribir Chile Vamos. Entonces, siendo republicanos el más grande, terminó siendo la cola del proceso. Es que no me calza, porque si yo ellos tenían la testigo, mayoría... yo lo vi. ¿Ah? Yo lo vi. Consuelo. Esa frase es buena, ¿eh? O sea, al final, republicano siendo mayoría terminó siendo la cola del proceso. Porque, a ver, recordemos que en ese proceso estaba el tema de los 12 bordes, que de hecho cuando estuvo Matías acá fue algo que él recalcó, en fin. Yo no se lo quise relatir mucho porque no era un debate en ese momento. Pero los 12 bordes, para los que no se acuerden, era esta especie de acuerdo, este marco, esta cancha, donde en teoría se jugaba las reglas del segundo proceso, ¿no? Y dentro de esos bordes estaba todo este tema de los derechos indígenas, del tema de el Estado Democrático de Derecho y no sé qué. En esos 12 bordes, este grupo de expertos que en teoría desarrolló estos 12 bordes, tenía solamente un republicano, uno de... No me acuerdo ahora cuántos eran, puedo decir un número, pero era obviamente un número irrisorio en comparación a la votación que tuvo después Republicano en cuanto a los consejeros. O sea, Republicanos era una abrumadora mayoría dentro de los consejeros que iban a redactar la Constitución. No tendrían que haber hecho caso a esos 12 bordes. No importa que le hubiesen dicho, ay, es que son fascistas, me importa un pico. No tendrían que haber transado con el tema de los 12 bordes. Tendrían que haber dicho, ¿derechos colectivos indígenas? ¡No! Ah, no, pero es que no dice exigir, dice promover. No tiene que estar. La paridad, no, es que es solo paridad de entrada. No tiene que estar la paridad. No tiene que estar el Estado Democrático. No tiene que estar, y punto. Pero bueno, republicano lo que está diciendo, más o menos se puso la cola de Chile Vamos. Pero antes te quiero hablar de Contabilidad del Maule, una asesoría contable que, a diferencia del Estado, sí responde a tiempo. Te ayuda a ordenar tu empresa y no te complica con la letra chica. Como emprendedor serial, si te puedo dar un consejo que me hubiese encantado saber antes de empezar, es que no contrates a un contador cualquiera. Los emprendedores no tomamos la importancia de una buena asesoría contable hasta que ya es demasiado tarde. No te juegues el futuro de tu pyme por una mala asesoría. Si eres emprendedor, trabajas por tu cuenta o tienes una pyme y no quieres que los parásitos del sí o los de la dirección del trabajo te pasen por encima, escríbeles un directo. Hacen formalizaciones, contabilidad, tributaria, recursos humanos, defensa jurídica. En serio, hazlo simple, hazlo bien. Escríbeles ahora. Te voy a dejar en el primer comentario fijado toda la información de contacto. Diputado, ¿usted está de acuerdo con la interpretación que hace que finalmente su aparición en el espectro de las derechas ha permitido que Kast aparezca como si fuera más de centro y que sea más que gente que quizás antes lo habría considerado imposible votar por él, ahora en contraste con la opción de los libertarios, dice, bueno, en realidad quizás Kast podría ser. Eso es cierto. Tiene razón ella. Yo lo he dicho varias veces. Acá hay dos cosas para mí. En mi opinión hay dos cosas. Una es, José Antonio Kast está jugando este juego de ser el moderado, de no decir mucho, de no meterse en problemas, de no contestar, de hacerse el hueón. No sé qué tanto eso es sostenible, la tesis Bachelet, ¿no? Esa forma de intentar no meterse en hueá y no decir mucho para no cagarla. Esa es una. Y lo otro, del punto de vista de la campaña del Partido Libertario, creo que falta salir de esa postura. O sea, si te están viendo como alguien muy extremo, hay que mostrar que no lo eres. Hay que salir de ahí. Hay que hacer algo distinto. Pero bueno, eso cuando empiece la campaña supongo que mejorará.
O sea, usted me dice, O sea que en ese la sentido, misma más que gente... dividir a la derecha, le ha hecho un favor a Kast. Pero ¿usted cree que efectivamente José Antonio Kast el que se ha corrido hacia el centro o es la izquierda la que se ha corrido a la derecha? Porque cuando yo escucho al señor Jaime Araya proponer mandar barcos con inmigrantes venezolanos de vuelta a Venezuela, ¿de acuerdo? O sea, ¿de qué estamos hablando? El proyecto nuestro de crear campamentos de refugiados para poder expulsar a personas que se encuentran ilegalmente en Chile es un proyecto que levantó ahora legalmente la diputada Camila Musante, que no es necesariamente de derecha. Lo que se ha corrido no es José Antonio Kast necesariamente, yo creo que él es lo que fue en segunda vuelta, lo que fue en el proceso constitucional, es una persona que buscó acuerdos. Lo que pasa es que la izquierda se corrió radicalmente hacia la derecha. En el debate de anoche. Sí, pero él también. Él también, no sé si se ha corrido o no, pero está jugando ese juego. Está jugando el juego de mostrarse como moderado porque le funciona. Porque obviamente ha funcionado, en las encuestas ha subido, eso es innegable que le está funcionando. Entonces, él está jugando ese juego de mostrarse como más moderado frente a la figura de alguien que pareciera ser más extremo que él. ¿Sí? Usted verá que ninguno de los temas que eran esenciales para la izquierda refundacional de este país y que fueron un gran tema de debate hasta el 4 de septiembre, tuvo un lugar. Fue la izquierda la que abandonó completamente sus banderas, por lo menos para las elecciones. Y en este momento se ha corrido tan a la derecha que evidentemente que todo aquello que ellos trataban antes de fascista, de nazi, de ultraderecha, también periodistas que se reían de las zanjas, ¿se acordarán? ¿Ya? Bueno, quedan un poco descolocados históricamente hablando en el parámetro entonces de lo que planteaban en esa época. Pero incluso así, incluso en el análisis de que en teoría el oficialismo esté con postura más de derecha, al aparecer su candidatura también deja hacia el centro a Kast, que antes era el más de derecha de todo. Bueno, pero la campaña. Sí, cuando el gobierno aparece con posturas fascistoides, como ellos decían, ¿no es cierto? Entonces todo el resto parece más moderado, incluido quien les habla. Sí, este gobierno lo que ha hecho ha sido, y con mucho cariño, le agradezco mucho, lo que ha hecho ha sido hacer de nuevo viable los proyectos que son más duros en materia de reducción del tamaño del Estado, de aumento de las libertades individuales. Este gobierno minó la confianza en el Estado de manera radical y yo espero que va a tener relativa duración eso. Sí, pero ahí, bueno, a lo mejor él lo dice para quedar bien y para no meterse más profundamente en el tema, pero yo creo que hay algo que hay que mirar desde el punto de vista de la campaña. Es decir, yo siempre lo he dicho, para mí el marketing es algo sumamente importante en el mundo de las empresas, pero también en el mundo de la política en general, en todo. Es sumamente importante cómo te ven los demás, cómo tú proyectas tu imagen. Y yo creo que de parte del equipo comunicacional del partido, que ahora probablemente es gente que no cobra, que trabaja ad honorem, lo que ustedes quieran, pero yo creo que desde el punto de vista comunicacional hay que cambiar la estrategia. O sea, esto de que Johannes se ve una persona tan seria, tan rígida, cuando además no lo es una persona que tiene sentido del humor, que bueno, lo hemos hablado muchas veces, que es rockero, que es gamer, que era youtuber, en fin. En vez de mostrar esas facetas que lo pueden humanizar mucho más y que la gente puede conectar, siempre están mostrando esta imagen de alguien demasiado serio, demasiado duro, demasiado tosco para mucha gente, y eso perpetúa o de alguna forma aumenta exponencialmente para muchas personas esta imagen de alguien más ultra. Porque además él tiene un tono fuerte, tiene un tono que a mí me gusta mucho. O sea, es un tema de que él contesta, es un tipo que le pregunta, el tipo contesta y es duro para contestar y es firme. Pero si no muestras también la otra faceta, te quedas en esa imagen. Y hasta ahora esa es la imagen que mucha gente tiene de él y de su campaña. Entonces ahí hay un tema que hay que atender. No es solo decir no porque el gobierno se corrió. No, hay un tema también que tiene que ver con lo propio, con la campaña que se está haciendo desde el Partido Libertario. Creo que ahí se puede mejorar, hay espacio de mejora. Entonces, a diferencia... ¿Le hace bien al país que no haya confianza en el Estado? No, yo creo que le hace bien al país entender que el Estado no siempre es la solución a los problemas, que muchas veces es el problema. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, a través de la permisología. La propia ministra Toá ayer
nos demostraba o nos decía. Me dice Roberto, es que pedimos a alguien que aplique mano dura, no quiero un soya culeado. Es que no tiene nada que ver con eso. Si tú te fijas, Bukele es un tipo que nunca se vio como alguien extremo o que era demasiado fuerte. O sea, Bukele no tenía la imagen de alguien extremo. Después, de hecho, sorprendió a todo el mundo con todo lo que hizo. Pero el tipo es un tipo tranquilo, buena onda, afable, ¿cachai? Que tiene otro tipo de imagen. Milei también, durante la campaña, era un tipo duro, era un tipo que enfrentaba a la gente, que se agarraba a los debates, pero también era un tipo que iba a los programas humorísticos y echaba la talla. Y era un tipo gracioso, y era un tipo cercano, y era un tipo humano, y colaboraba con un montón de youtubers que estaban alrededor de la onda libertaria, y iba a los canales más chicos y hueveaba con ellos. Esa dualidad es lo que falta. No es solo mostrarte duro, hay que también mostrar una faceta humana o la gente no conecta. Es que es así. Sí, en el debate, ¿no? Cómo la infinidad de regulaciones que han ido creando políticos aburridos, ¿no? Se transforma en un impedimento incluso para el Estado para actuar. Y eso es acción estatal. Mucho de nuestro problema tiene que ver con regulaciones mal pensadas, mal diseñadas, mal digeridas y populistas, que han terminado entonces aplastando la capacidad de la gente de actuar libremente y con eso de generar crecimiento económico, de generar bienestar para todos. Ya, hablemos del plan de gobierno, ¿no? Periodistas, preguntémosle algo, ¿no? ¿Alguna propuesta? No lo creo. ¿Para qué hablar lo que ha sido el desastre de las licencias médicas para la reputación del sistema público? Entonces, sí, este gobierno ha hecho probablemente mucho más, ya que todos los pensadores liberales, libertarios, etcétera, por demostrarle a la población nacional que el Estado no siempre es una solución, que es un organismo creado por seres humanos con imperfecciones propias de todo aquello que es creado por el ser humano y que no debiese tener niveles de confianza como los tendría una divinidad. Siempre tenemos que estar controlando qué es lo que hace para que no se arranquen con los tarros. Matías. Johannes Kaiser, estamos en el... Matías del Río, llevamos 10 minutos de 16. O sea, casi el 60% de la entrevista. Pregúntale alguna weá decente, por favor. Texto de que lo hablamos en la primera parte del programa de los ataques de Estados Unidos a Irán. No, pues weón. Está bien, los ataques de Irán es importante, pero el programa de gobierno, weón, por la cresta. Israel a Irán, pero queremos mirar la parte chilena que nos atañe, las opiniones que tiene el presidente de la República, quien sabemos que constitucionalmente tiene ¿no es cierto?, la exclusividad para dirigir las relaciones exteriores, pero hay acciones como por ejemplo la visita o la presencia suya en la cumbre del BRICS, donde están algunos de estos países, está Rusia, está Irán como miembro. ¿Qué dice usted como diputado de la República y como candidato sobre lo que está pasando ahí y sobre la acción de nuestro presidente? Mire, en tiempos más pacíficos yo no habría visto mayor impedimento a asistir a la cumbre del BRICS. ¿Por qué? Porque nos podría haber abierto ciertos mercados. Mire, yo soy partidario de la neutralidad de Chile en crisis internacionales de este tipo. Pero después de desatada la crisis en Irán y el conflicto en el Medio Oriente, sabiendo, y no es la primera vez que el señor presidente Boric le ha pegado algún tipo o ha sido un poco insultante respecto a los Estados Unidos de Norteamérica, incluso bajo Biden, ¿ya? Sabiendo que los Estados Unidos en este momento están comprometidos completamente con Israel en su conflicto con Irán, no sé si es una cosa razonable el asistir a ese encuentro, sumado eso a las declaraciones del presidente de la República. Ahora, también hacer presente lo siguiente: Irán es un socio estratégico de Bolivia, que no es un país amigo de Chile, y de Venezuela. Y eso es así. Y es un país que ha realizado atentados brutales en Sudamérica, y que tiene entonces una presencia a través de su proxy, que es Hezbollah, en la triple frontera, y la ha tenido entonces también. ¿No se supone que en Bolivia tenían presencia de Hezbollah? A través de atentados brutales como lo tuvieron en los años 90 contra la AMIA en Buenos Aires.
Entonces nosotros tenemos aquí tenemos una situación que también afecta lo que son nuestros intereses locales o nacionales en Chile. Las relaciones, por ejemplo, la compra de drones iraníes por parte de Bolivia, Sí. para nosotros significa una amenaza importante a lo que son nuestras capacidades defensivas en el norte. Entonces, independiente del contexto internacional, nunca deberíamos ir a los BRICS, porque usted decía que en situaciones normales podría ser. Probablemente nunca desde esa lógica. No, desde esa lógica. Yo siempre soy partidario de conversar con todas las partes. Si ese no es el punto, ¿ya? Yo soy partidario de conversar con todas las partes, pero no cuando usted ya empezó, cuando Chile se ha gastado su cuenta de ahorro en materia de relaciones internacionales, de respeto internacional en este gobierno. Y no es la primera vez que van a pegarle las canillas al gobierno de los Estados Unidos, incluido el señor embajador que lo mantienen allá y que en su momento hizo campaña por el competidor de Trump. Ahí te das cuenta que nos gobierna gente muy inmadura. Eso es bien de cabro chico. Como que no me importa nada, yo hago lo que yo quiero, lo que yo siento, y yo tuiteo lo que se me para la raja. Muy de pendejo, muy de niño. Hacer un tuit contra Estados Unidos es realmente estúpido. No tiene ningún sentido. No ganas absolutamente nada. Tienes todo que perder. Es como... Hay un grupo de barra brava que son como ese 25%, a lo mejor, que es muy de nicho tuyo, que obviamente te lo va a celebrar. Esto lo hemos dicho mucho en el canal. Gabriel Boric puede tocar un panda en vivo afuera de la Moneda y la gente, ese 25% de subnormales lo va a aplaudir igual. Pero, weón, ¿para qué? ¿Para qué te metí en esa weá? Deberían sacarle la cuenta de Twitter, weón. Al presidente, no tuitee más, vaya a acostarse. Está con la caña, vaya a acostarse. No agarre el teléfono. Deberían quitarle el teléfono cuando lo está con la caña. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto en el cual en Estados Unidos el señor Marco Rubio diga, ¿sabe qué más? A Chile le vamos a pegar un apretón pero firme. Y a mí me preocupa no este estándar moral que anda estableciendo el señor Boric, que no tiene ningún impacto en el conflicto mismo, ¿ya? Sino que lo que a mí me preocupa es que este hociconeo diplomático termina significando que Chile pague un precio que no tendría que pagar, ¿ya? Teniendo cero impacto positivo en la situación que se está criticando. Disculpe, los hociconeos. ¿Qué pasa con lo que plantea, perdona Matías, qué pasa con lo que plantea el presidente Boric y también el canciller Frank Claveren sobre los principios que tienen que regir la política exterior? Bueno, los principios que tienen que regir la política exterior son siempre válidos, especialmente para las pequeñas potencias. Si usted se da cuenta, para las grandes potencias lo son muy de vez en cuando. Yo tengo absolutamente claro que existe un doble estándar en materia de derecho internacional. Yo soy un realista en materia de derecho de política internacional. Estados Unidos no pide permiso, Rusia no pide permiso, China no pide permiso. Ninguno de los tres países se somete al Tribunal Penal Internacional. Eso está para el resto. Y nosotros tenemos que vivir en el mundo como es, y no como queremos que sea. Exactamente, hay que vivir en el mundo real, no en la falacia del nirvana. Si es que no pueden vivir en esta fantasía donde ellos le quitan a los ricos para darle a los pobres, y el tuit de Gabriel Boric es algo que va a cambiar el mundo. No existe ese mundo, no es real, está en tu mente, Gabriel, despierta. ¿Por qué? Porque la primera obligación del presidente de la República es velar por los intereses de nuestro país. Incluso, y por supuesto que nosotros tenemos un interés como país pequeño en que el derecho internacional se respete, ¿de acuerdo? Pero no vamos a obligar nosotros a un país que tiene 6.000 armas nucleares o algo por el estilo, ¿no?, a hacer lo que nosotros queremos en materia de derecho internacional. Diputado, nos quedan 30 segundos. ¿Sus números dicen que usted sí pasa a segunda vuelta? ¿Con quién? No lo he planteado. Yo dije que tengo una buena base para ir a la primera vuelta, competir y pasar entonces a segunda vuelta. ¿Usted pasaría a segunda vuelta? Yo dije que después de la campaña... Hay que hacer campaña, eso es lo que está diciendo. Está diciendo que hoy tiene un buen número, que es mejor que el que dicen las encuestas, pero que no está punteando, que no es primero ni segundo, pero que tiene un número que le permite ser competitivo. Y lo que está diciendo es, hay que hacer campaña, si la campaña todavía no empieza. La primera vuelta probablemente pasemos a segunda. ¿Con quién? Bueno, yo creo que depende de quién salga ahora elegido en la primaria del gobierno. Con él, con esa persona. O sea, ¿usted cree que la izquierda está en segunda vuelta de todas maneras? La izquierda está... Eso dicen sus números. Eso es lo que dicen las matemáticas electorales, lo dice incluso la academia. Y eso, imagínense. Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario.
Bueno, no sé, muchachos. Este tipo de entrevistas, de verdad, yo quiero pensar que ayudan. Yo quiero pensar que colaboran con la causa, quiero pensar que son, no sé, que le llega a alguien que antes no conocía a Un millón de gracias por estar Johannes con nosotros. y eso hace que valga la pena, no sé. Y te recuerdo que como el canal de YouTube está desmonetizado, esto se mantiene gracias al esfuerzo privado y voluntario de los Patreons. Puedes entrar en patreon.com/la mano invisible o hacer una suscripción en el canal de Kik, kik.com/la mano invisible 2025. Ambos links van a estar fijados en la descripción de este video. La mano invisible.